sí! Hola, la Sega Saturn fue una de las consolas más odiadas por los desarrolladores, tanto que tardó décadas en ser craqueada y poder emularse, simplemente porque a nadie le importa lo suficiente para poder intentarlo. O sea, claro, había intentos, pero únicamente en emulación, y no fue hasta recientemente que fue posible emularla de forma correcta, tomando como reciente los años 2016 a 2017. Y el craqueo terminó tardando 20 años, así que déjenme ilustrarles si realmente fue tan mala. Sí. Situémonos en los años 90, Sega estaba triunfando con la Sega Genesis, incluso ganándole a Nintendo. Algo que seguramente mucha gente no esperaba, ya que Sega es visto actualmente como el rival de Nintendo, pero usualmente se lo ve actualmente como el segundón. Algo que con la Sega Genesis no solo mostró que fue falso, sino que superaba a Nintendo. En 1991, Sega decidió empezar a utilizar la Sega Genesis como su banco de pruebas. Empezando por la Sega CD, que como dato, la Sega CD tiene una capacidad de almacenamiento tan grande comparado a lo que eran los cartuchos que no sabían qué hacer. En 1992 empezó la creación de la Sega Saturn, y empezó de la mejor forma que cualquier proyecto puede empezar, sin ninguna puta idea de qué hacer, nada. Nadie sabía cómo sería una Sega Saturn. Y para sumar, al mismo tiempo de la Sega Saturn empezó el desarrollo de la Sega Jupiter, que básicamente era una Sega Saturn más barata pero basada en cartuchos, que irónicamente fue cancelada porque era muy caro de fabricar los cartuchos, siendo la Sega Saturn, que era vista como la versión más cara, terminó volviéndose la más barata. Además, el CEO de Sega of America pensaba que la Sega Saturn debía ser de 16 bits, debido a que hacerla de 32 bits implicaba que iba a ser muy cara, y que según él iba a costar $500. Uy, nos rompieron el orto. Ya que los precios de fabricación de hardware no estaban listos en 1993 a 1994, para poder bajar el precio a niveles aceptables. Durante el desarrollo se anunció la 3DO y la Atari Jaguar, viéndose la 3DO como una consola exclusiva al 3D y la Atari Jaguar como la primera consola de 64 bits. Paco, Atari sacará una consola de 64 bits y 3D una consola, y la Sega Saturn no está lista. ¿Qué hacemos? Metele otro chip a la Genesis. Pero Paco, no puedo sacar otra Genesis. ¿Cuándo dije de sacar otra? XDDDDDD. Lo cual provocó que los de Sega entraran en pánico y empezaron el desarrollo de la 32X, que si quieren que haga un vídeo díganme en los comentarios, pero básicamente agarraron un cartucho, le lanzaron un CPU y lo convirtieron en una expansión de la Sega Genesis, que nadie pidió. Recapitulemos, a este punto Sega tuvo y tiene estos proyectos: Sega Mars, o sea la Sega 32X, Sega Jupiter, Sega Saturn y la Sega Venus o Nomad, que es básicamente una Sega Genesis portátil, y Sega Neptune, que era una propuesta de unificar todo el caos que estaba haciendo en sus oficinas. Sumado a que no solo había división de proyectos, sino que Sega of Japón y Sega of America estaban peleados. La Sega de América estaba convencida de que la era de 16 bits aún le quedaba vida. Todavía sirve. Y que además debía haber una transición suave a la nueva generación, lo que impulsó el desarrollo de la 32X. Y Sega Japón creía que debía dar el salto y metía presión para hacerlo, por lo que la unidad de Sega brillaba por su ausencia, sumado a la pelea de egos que había. La Sega Saturn fue planeada como una consola diseñada para dominar el 2D y el 3D de forma parcial, manteniendo el alma de la Sega Model 1 y de la Super Scaler, pudiendo mover una cantidad gigantesca de zooms y sprites, siendo más cercana a una Super Genesis que a lo que veríamos posteriormente, pues se planeaba que el catálogo 3D sería muy conservador. Jaja, catálogo de derecha. Make Sega great again. Pese a todo el caos que había, todo parecía que iba a salir bien. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Sony había anunciado la PlayStation, y a diferencia de lo que pensaba Sega, que sería una consola con funciones 3D pero mayormente 2D, terminó siendo una consola completamente diseñada del 3D utilizado como prioridad. Lo que cagó en los pantalones a Sega, ya que dominaban los arcades con su 3D, y la PlayStation de Sony era una amenaza. El hecho de que pueda llegar la experiencia más reciente de los arcades al hogar. Paco, la puta madre, Sony sacar una consola y sea totalmente en 3D. ¿Qué hacemos? Hagamos más potente a la Saturn. Pero, Paco, no podemos mejorar el procesador.
¡Nos quedamos sin tiempo! Metele 2, juas. Y dicho y hecho, Hideki Sato ordenó igualar o superar la potencia de la PlayStation 1, lo que llevó a la Sega Saturn, que era un plato gourmet para el 2D y parcialmente el 3D, al equivalente a tirar en una licuadora una pizza, una hamburguesa, 1 kilo de remolacha y 4 cucharadas de helado de chocolate blanco. Sega cumplió la regla de oro: todo se puede lograr a base de fuerza bruta. Que salga bien es otra cosa, porque efectivamente la Sega Saturn era superior a la PlayStation 1. Pero aquí viene la parte favorita de todos: explicar cómo funciona la Sega Saturn. Buenas, antes de seguir el video les pido por favor que se suscriban y den like. Este es mi primer video y realmente me ayudarán muchísimo haciéndolo. Y como no quiero simplemente hacer una autopromoción, voy a dar unos datos curiosos para que se entretengan un poco y no sé si lo salteen. ¿Sabían que para... Lockheed Martin le prestó tecnología a Sega para su desarrollo? Si no tienen ni idea de quiénes son los mismos que estaban fabricando los aviones para que Estados Unidos bombardearan. El capitalismo es raro. Sinceramente no sabía bien cómo explicarles el funcionamiento de la Sega Saturn, sin que quede karma trompadas obviamente, por lo que haremos esto. Les explicaré cómo funciona, intentando hablarles en lenguaje mortal para que se sientan parcial o igual de perdidos que los desarrolladores, porque en serio, es un lío. Empecemos por el elefante en la habitación: los dos procesadores. Muchos se preguntarán, ¿no es exactamente lo mismo que un procesador dual core? Pero eso en 1994 era un concepto completamente extraño para un desarrollador. No existen herramientas que puedan repartir automáticamente las cargas de los procesadores. Eso se debe hacer manualmente. Y aunque parezca un concepto, un procesador dual core, no son lo mismo. Dejen de ilustrarles con esta maravilla, entre comillas. Sega no solo puso 2 procesadores, sino que puso 4. El CPU1, el CPU2, de los que ya habíamos hablado, el SH1, con su propia RAM, siendo básicamente un ordenador metido dentro de la Saturn. ¿Y para qué? Se preguntarán. ¡Para la puta lectora! ¡La puta! Golpeé la mesa tan fuerte que pausé el audio, no puede ser. Bueno, sigamos. Bueno, sumado a eso, como si tener un ordenador dentro de Saturn no era suficiente, pusieron 2. Uno para el sonido, que, dato curioso, el 6800 del sonido a veces era utilizado para hacer cálculos matemáticos. No me sorprendería que alguien haya intentado o se pueda utilizar la sección del sonido para correr juegos y que el resto haga el sonido. No ayudaría en nada, pero sería chistoso. Volviendo con los componentes, tenía 2 procesadores de video diferentes: el VP1 dedicado a los sprites y geometría 3D y el VP2 dedicado a fondos y suelo y demás. Aparte de coordinar 2 procesadores, debías coordinar 2 procesadores de video, que no eran exactamente lo mismo, pero si lo comparamos con el SLI o el Crossfire, nos damos cuenta que incluso en la actualidad eso es un calvario técnico. Imaginemos en esa época. Si todo te parece innecesariamente complicado, no viste nada todavía. La Sega Saturn tenía 3 líneas de bus, A, B y C, que en resumidas cuentas eran autopistas donde iban viajando los datos, los llamados Direct Memory Access, o DMA como le diremos. Hay 5 canales de DMA, DMA 1, 2 y 3 y CPU DMA 1 y 2. El SCU o System Control Unit se encargaba de controlar el tráfico, podemos decir que era el semáforo y los policías de la avenida. En la autopista que representa el bus A solamente puede ir los 2 DMA de CPU y el BDP1. Por el lado de la autopista B solo podía ir el BDP2 y la VRAM, y por el bus C el sonido y la lectora de RAM. Parece muy fácil, ¿verdad? O sea, sí, tiene todo algo dividido, pero no parece tan complicado. ¿Por qué siento que me olvido de algo? Ah, sí, solo 2 bus podían utilizarse al mismo tiempo. ¿Qué mierda diseñó esto? Paco, la concha de tu mapa. Buenas, soy Paco. Interrumpo porque le se olvidó explicar que los 5 camiones son los únicos camiones DMA que hay, pero los componentes es de donde vienen. O sea, no hay DMA VDP1, o similar, el VDP1 pide el camión DMA1, la lectora el DMA2, el sonido el DMA3, y cuando el VDP2 pide un DMA, no quedan camiones, salvo los exclusivos para los CPU. Como ven, hay 5 camiones y 3 autopistas, pero en el policía solo deja pasar 2 autopistas a la vez. Por si fuera poco, el CPU1 y el CPU2 no pueden utilizar la misma línea de bus al mismo tiempo, no se sincronizan. O sea, sumado que los camiones tengan que esperar si el CPU1 intenta ir por la autopista, el CPU2 no puede ir, por lo que o se sincronizan o simplemente todo colapsa. Bueno, entiendo, había un cuello de botella y problemas de comunicación y 2 CPUs y 2 procesadores de video.
un ordenador dedicado al audio y otro a la lectora. Es malo, pero no puede ser peor, ¿cierto? Paco, tenemos un problema. No hay archivando suficiente. ¿Qué hacemos? Haz que la mitad de la memoria sea más lenta y la otra mitad más rápida, y haz que la lenta tenga su propia línea de datos exclusiva para comunicarse con los CPUs. ¡Qué grande, Paco! Genio, empleado del mes. Más o menos ha ido versión SEA, ya que no puedo creer que esa idea haya pasado por tanta gente y haya pensado, sí, claro, es una grandiosa idea, nada puede malir sal. Lo que tenían que haya dos tipos de RAM, que ahora el desarrollador debía decir qué usar. No me extraña que la gente termine utilizando el procesador de audio como un procesador más. Bien, RAM, la CPU, la GPU son totalmente un desastre. ¿Hay algo más? Oh, sí que hay más. Primero recapitulemos con los BDP. Como habíamos dicho, el BDP 1 y el BDP 2 se encargan de cosas completamente distintas. Uno hace personajes y bla bla bla. El BDP 2 hace fondos y bla bla bla. Pero lo que no te dije es que un imbécil se le ocurrió a partir la RAM en 5 putas partes de forma asimétrica. 3 módulos de VRAM para el BDP 1 y 2 módulos de VRAM para el BDP 2. Además la RAM no se podía comunicar entre sí. Sí o sí debía pasar por la RAM principal primero. ¿Por qué diseñaron esto así? ¿Quién? ¿Por qué había necesidad de hacer eso? El BDP1 tenía los módulos de VRAM de esta forma: uno dedicado a comandos, texturas y tablas de color, otro dedicado al buffer de la imagen frontal y otro para el trasero. Porque si no sabían, la Saturn no tiene Z-Buffer, que significa que la consola no entiende cuando algo está delante o detrás, que siendo justos tampoco tenía PlayStation 1, por lo que criticar a la Sega Saturn por algo que también hacía PlayStation sería injusto, pero le suma una medallita más a Sega. A la Sega Saturn se le complicaba muchísimo hacer transparencias, por eso si revisas, la mayoría de juegos que quieren hacer transparencia hacen de un uso de una rejilla de píxeles en lugar de una transparencia en sí, que presupongo que en CRT se debe de simular ese efecto de transparencia debido a cómo funcionan esas pantallas, pero en pantallas modernas se nota muchísimo. La razón de por qué los juegos de Sega Saturn casi nunca hacían uso de la transparencia es que el BDP tenía que revisar que había en el frame buffer, hacer la mezcla y recién lanzar el píxel, lo que llevaba 7 a 8 veces más poder de cómputo por píxel, lo que es una locura para definir si un píxel es opaco o transparente. Además, el BDP2 tenía en el bit 15 para detectar si un píxel es transparente u opaco, para ver si entraba en modo RAM, para sombras y transparencias o no. Pero el BP1 no pude leer el color RAM del BDP2, por lo que los desarrolladores utilizaban el RGB directamente y lo mandaban al BDP. El BDP1, luego de procesar todo, mandaba la información al BDP2, el cual era el encargado de mezclar todo y lanzarlo a la pantalla, lo que lo hace más confuso de por qué diseñaron así la Sega Saturn. Curiosamente, la Sega Saturn es la única consola de Sega sin un juego de Sonic principal. Está Sonic R, pero es más un juego de carreras tosquísimo que un Sonic, siendo lo único bueno la música, ya que lo que sería Sonic Extreme fue cancelado, ya que los desarrolladores de Sonic Team apenas podían lograr que algo funcionase, y cuando se le pidió prestado el motor gráfico al grupo encargado de desarrollo de Nix, estos se negaron. Y además la Sega Saturn no usaba triángulos como polígonos, sino quads, que como dato, la primera GPU de la historia de Nvidia también usaba quads, y fue un fracaso. La razón de esto es que nadie tenía mucha idea de cómo sería el 3D. Además, Sega ya utilizaba quads en sus arcades, pero eso hizo que los desarrolladores no pudieran hacer ports fácilmente de sus juegos a la Sega Saturn, sin tener que rehacer todo el motor de gráficos, que igualmente lo hubieran tenido que hacer por cómo funciona la consola. Como vieron, la Sega Saturn es sin duda una consola innecesariamente complicada. La PlayStation 3 se parece, pero esta al menos fue planeada así y tenía algo de sentido, pero la Sega Saturn no era el caso. Pero lo que mató realmente la Sega Saturn, o terminó de matarla, no fue directamente su hardware. O sea, sí, era un desastre, pero lo que lo mató al final fue Sega Japón. Sega of America quería una transición suave de la Sega Saturn, pero Sega Japón vio que en su territorio se habían vendido bien en 1994 y pensaban que sería igual en Estados Unidos, por lo que decidieron que en diciembre de 1995 la Sega
Saturn saldría en Estados Unidos. El problema es que Sony tenía pensado lanzar la PlayStation en septiembre de 1995 y a Sega le dio miedo de las obvias comparaciones de complejidad para un desarrollador y que estos preferían a Sony para desarrollar sus juegos, por lo que decidieron hacer la peor estratagema de todas. Aunque tenían pocas opciones, decidieron adelantar el lanzamiento de la Sega Saturn a mayo de 1995. El problema es que no mencionan ningún desarrollador, bueno, casi ningún desarrollador, teniendo que estos enterarse por la información pública, pues se les había dicho que la Sega Saturn saldría en diciembre, en el llamado Saturn Day, sumado que se había dado Saturns a unos cuantos selectos minoristas, los cuales muchos aún tenían gigantescas cantidades de stock de la Sega Genesis, y pero aún la Sega 32X, la cual había salido unos pocos meses antes, lo que provocó desconfianza e incluso hostilidad ante Sega de parte de las tiendas y parcialmente del público. Pero lo que terminó matando a Sega Saturn fue el E3, donde ocurrió el ya muy famoso clip donde el representante de Sony sube al escenario y simplemente dice: $299. Frente a los $399 que la Sega Saturn costaba, provocando que básicamente naciera muerta. Fue sacada antes de tiempo y sin avisar a los desarrolladores, por lo que no tenían muchos juegos o no muy bien pulidos. Se ganaron el odio de los minoristas, eran muy caras y Sony había humillado a Sega con un solo número, y por si fuera poco, muchos consumidores recién habían adquirido la 32X, la cual pocos meses después había quedado obsoleta. La Sega Saturn no murió solo por el hardware, sino porque Sega no tenía ni idea qué hacer. Si les gustó el video, en serio me ayudarían dando un like y comentando, mayormente porque ando empezando. Lamento si en algunos momentos de la narración se sienten apresurados o raro, es mi primera vez. Es mi primer día. Gracias por ver, que tengan un buen día.